Hoy tenemos un tema muy interesante. Sí, muy interesante. Mira al que está a tu lado, dile lo que estabas esperando. Lo que estabas esperando. Sí, porque algo que nos dice la palabra de Dios y a veces perdemos la orientación de verlo realizado en nuestra vida. Sí, por eso hoy día vamos a hablar de la fe y la autoridad. Diga conmigo, fe con autoridad. ¿Cuántos tienen fe? Amén. Mira al que está a tu lado, dile, te felicito por ser un hombre o una mujer de fe. Porque si estás aquí es porque tienes fe. Amén. Es porque tienes fe. Ahora, ¿cuántos tienen autoridad? Sí. Bueno, hablemos de autoridad cuando está el ministro Edgar Gómez. Hubiera venido con tu uniforme. Demos un aplauso a nuestro ministro Edgar Gómez. Bueno, él representa a la Policía Nacional y él sabe los conceptos y los principios de la autoridad. Y nosotros conocemos la autoridad. Dios nos ha dado la autoridad. Jesús dijo, os doy toda potestad. Toda la autoridad que me ha sido dada, les doy a ustedes. A ver, repita conmigo, todo lo que el Padre le dio a Jesús, Él nos entregó a nosotros. Se merece un aplauso Jesús, ¿verdad? Sí, sí, Él nos dio esa autoridad. Ahora, ¿qué es esa autoridad? ¿Estamos ejercitando esa autoridad en nuestra vida? Hoy quiero compartirles un paralelo de unos cuantos principios sobre la fe con la autoridad. Ahora, la fe recibe lo que Dios prometió, recibe la promesa. La autoridad administra lo que Dios ya nos confió. Repitiendo, la fe recibe la promesa, lo recibe, lo cree. La autoridad lo administra lo que Dios ya ha prometido. La fe cree que Dios da el poder, la dirección, la provisión, la capacidad, y la autoridad toma esa promesa y la convierte en obediencia, en orden, en decisión, en administración, en acciones, en frutos. La Biblia dice, conforme a vuestra fe será hecho. Conforme a lo que tú creas, así será hecho. Mateo capítulo 9, verso 29. Y en 1 Corintios capítulo 4, verso 2 dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Nos habla de la fe que conforme a lo que tú crees, así será hecho. Pero también nos habla que seamos buenos administradores de la fe o de las bendiciones que Dios nos ha dado. La fe recibe lo que Dios promete, pero la autoridad evita que esa promesa se pierda en la pasividad, en el desorden o en la falta de responsabilidad. Dios da la provisión, pero el creyente debe aprender a gobernar, a administrar y a multiplicar lo que ha recibido. No solo se cree que Dios puede bendecirte, sino que también nos ayuda a administrar lo que Dios nos ha dado. La fe recibe la promesa, la autoridad lo administra con responsabilidad. Repita conmigo, la fe recibe la promesa, la autoridad lo administra con responsabilidad. Amén. Mira el que está a tu lado, dile, ¿entendiste? La diferencia entre la fe y la responsabilidad. Repita esto conmigo nuevamente. La fe recibe la promesa, la autoridad lo administra. Punto número 2. La fe cree en el poder de Dios, la autoridad gobierna lo que intenta dominarlo. Sí, la fe afirma, Dios me dio poder, propósito y dirección.
La autoridad declara: entonces no permitiré el miedo, la escasez, la codicia, la ansiedad y el desorden que gobierne mi vida. Por eso, cuando ejercemos nuestra autoridad, no tenemos miedo. Amén. ¿Cuántos no tienen miedo? Vamos a preguntarnos unos añitos atrás, antes del COVID. Todo el mundo con miedo. No había ni los pastores, ni sacerdotes, ni nadie que no tuviera miedo. Pero la autoridad te impide, te pone en posición sobre el miedo. Amén. Mira al que está a tu lado, dile: ¿tienes autoridad? Entonces no hay miedo. Falta autoridad, ahí sí hay miedo. Está claro, ¿verdad? En Lucas capítulo 10, verso 29 le dice, verso 19 dice: he aquí os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo. Mire, la autoridad que Dios nos da. Te doy la autoridad, te doy el poder sobre toda fuerza del enemigo. Nada te va a poder hacer daño. Y en 2 de Timoteo capítulo 1 verso 7 nos dice: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sí? Eso nos inviste en su palabra, nos inviste con fe, nos da autoridad, potestad, y también nos da espíritu de poder, amor y dominio propio. Amén. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo en su corazón? Dale un aplauso, dile: espíritu de amor, poder y dominio propio. Alabado sea el nombre de Jesús. Una persona, un cristiano con fe cree en Dios, pero una persona con autoridad se somete a lo que Dios ya ha descrito en su palabra. Esto es muy importante. La fe cree en el poder de Dios, la autoridad gobierna lo que cree, lo que quiere en su corazón. La fe lo cree, la autoridad lo gobierna. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Veamos algunos ejemplos sobre la fe y la autoridad. Para los que están llegando todavía, estamos hablando hoy día sobre la fe con la autoridad. La fe reconoce la palabra de Dios y la autoridad se somete a la palabra de Dios. Repita esto conmigo: la fe reconoce, lo cree, lo recibe, pero la autoridad se somete, lo obedece. Está claro, ¿verdad? La fe del centurión. Veamos el ejemplo. En Mateo capítulo 8, verso 8, el centurión le dice a Jesús: di la palabra y mi siervo se sanará. ¿Sí? Fue a pedirle ayuda a Jesús. Su criado estaba muriéndose, gravemente enfermo, y no podían hacer nada. Y Jesús le dice: vamos a visitarlo a casa. Y el centurión le dice: espérate, no es necesario que vayas. No soy digno que vayas a mi casa. Solo di la palabra y mi siervo se sanará. ¿Sí? Y le expresa más, le dice: porque yo conozco el concepto, el principio de autoridad, porque yo soy una autoridad, estoy bajo autoridad, y también tengo siervos bajo mi autoridad. Le digo a él: ven, y viene. Le digo a el otro: va, anda, y va. Y le digo a mi sirviente: haz esto, y lo hace. Así como yo tengo autoridad, tú también tienes autoridad. Tú solo dices la palabra y se hace conforme a lo que dices. Alabado sea el nombre de Jesús. El concepto de este centurión sobre la autoridad. La fe del centurión creyó que Jesús podía sanarlo con una sola palabra. Repita esto conmigo: la fe. Otra vez: la fe del centurión lo llevó a creer que solamente con decir la palabra mi siervo se va a sanar. Es la fe. Yo creo,
Por eso le dijo, di la palabra. Pero la autoridad del centurión lo hizo entender que la palabra de Jesús tenía el gobierno espiritual sobre la enfermedad, aún a la distancia y en la situación que estaba. La fe del centurión le daba a creer que su palabra tenía autoridad y el poder para sanar, pero la autoridad le hizo entender que solo eso es suficiente, que lo diga y el milagro será hecho. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Dale un aplauso a Jesús. Es muy importante nuestra fe y la autoridad. El centurión no necesitó controlar el proceso, que vaya como lo diga. No, tú solamente, yo creo en tu palabra, y yo en la autoridad que tienes, entonces dilo, haz lo que dice. Su fe descansó en la autoridad de Jesús. Esto nos enseña que la fe no manipula, no exige señales, no vive desesperada. La fe reconoce que una palabra de Dios puede gobernar cualquier circunstancia en la que vives. Amén. La fe vence al mundo. La fe transforma la situación. La fe cambia realidades, mueve montañas. La fe trasciende en el tiempo y en la distancia. Alabado sea el nombre de Jesús. La fe aprende a descansar en lo que Dios dijo. Si Dios lo dijo, su palabra lo dice, yo lo creo y así será hecho. Y punto. Amén. No necesita controlar los detalles. Muchas veces nosotros queremos controlar los detalles. ¿Se acuerdan de Naamán? Naamán. Él venía por un milagro, sabía que el profeta hacía milagros, era un instrumento de Dios y él venía por un milagro, pero él venía en su mente pensando, cuando yo llegue, seguramente el profeta saldrá a esperarme porque yo soy el general del ejército persa. Y él iba pensando, controlando, imaginándose cómo iba a ser. Y seguramente va a poner su mano sobre mi frente y va a clamar a su Dios y en ese momento voy a recibir la sanidad. Él lo venía pensando, diga conmigo, lo estaba manipulando, pensando, así va a ser. Cuando llega, se da con la sorpresa. Ni siquiera lo recibe el profeta y le manda con su criado a decirle, anda y dile a ese leproso que se vaya y se meta hasta al río del Jordán y 7 veces que se bañe. Y el río del Jordán en ese tiempo era un río sucio, desbocadero de todo. Entonces él se estremeció porque no le salió como él pensaba. Y se decepcionó y dijo, no, por las puras he venido, no se hace como yo quiero. Y menos mal que alguien vino, le dijo, mi Señor, si te hubiera pedido una cosa más difícil, ¿no lo harías? Y él se quedó pensando y dijo, sí, lo haría más difícil, esto es muy fácil, pero mejor voy a hacerlo. Se atrevió a hacerlo. Se metió al río y tal como dijo el profeta, a la 7ª vez el milagro sucedió. Amén. Dale un aplauso al Señor, dile, la fe no controla. Mira al que está a tu lado, dile, tal vez, quién sabe, no se haga como tú quieres, como tú piensas, como tú planeas, como te gustaría ser. Dios tiene su manera y sus formas y Él sea alabado y glorificado. Alabado sea el nombre de Jesús. La fe aprende a descansar en lo que Dios dijo y no en tu necesidad de controlar los detalles, porque ahí está el problema. Uno lo quiere controlar todo. Uno es que es humano.
su razonamiento, su lógica. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Y cuándo lo va a hacer? Ya pasa el tiempo. Pero la palabra de Dios nos enseña lo contrario. La fe cree la palabra, la autoridad reconoce que esa palabra gobierna la situación. Amén. A ver, repita conmigo. La fe cree en la palabra, pero la autoridad reconoce que esa palabra gobierna, tiene el control sobre esa situación. Eso es muy importante. Muchas veces nosotros creemos, pero no ejercemos autoridad. Y ahí está el problema que sucede en la vida. Punto número 4. La fe recibe la promesa, la autoridad se levanta para poseerla. Repita conmigo, la fe recibe la promesa, la autoridad la posee. La promesa dice, la autoridad lo toma, lo cree. Alabado sea el nombre de Jesús. Muchas veces solamente actuamos con fe, creemos, pero no tomamos posición de lo que Él dice. Amén. Mira al que está a tu lado y le entendiste. La fe cree que Dios ya te entregó la promesa. ¿Lo crees? ¿Cuántos creen que Dios ya le dio su promesa? ¿Cuántos creen que Dios ya le dio su promesa? Es decir, si es que necesitas sanidad, Dios ya te dio la promesa de la sanidad. Ya eres sano por las llagas de Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Si te sientes débil, Dios ya te dio la promesa que eres fortalecido con la fuerza de Jesús. Incluso dice que Dios va a multiplicar la fuerza del que ya no tiene fuerza. Amén. A ver, diga conmigo, eso es fe. Pero autoridad ya es otro tema. Me ha dicho, me ha prometido la sanidad. Yo lo tomo, yo lo creo. Y hoy declaro que soy sano porque lo ha dicho. ¿Está claro? Alabado sea el nombre de Jesús. A nuestra fe le falta autoridad. Dale un fuerte aplauso al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. La fe cree que Dios ya le entregó la promesa. A ver, diga conmigo, creo que Dios ya me entregó la promesa. Lo que Él ha dicho es verdad, es real. La palabra de Dios dice que sí y amén. No puede fallar. El cielo y la tierra se puede acabar, pero la palabra de Dios no se va a terminar. Se va a cumplir. Alabado sea el nombre de Jesús. Y eso es lo que tenemos que creerlo. Ahora, la autoridad se levanta para obedecer, avanzar, organizar, a conquistar, a administrar, a tomar posición lo que Dios ya nos ha prometido. Amén. La fe lo cree, la autoridad lo practica y toma posición de lo que Dios le ha prometido. Amén. ¿Está claro? Dice en Josué capítulo 1, el verso 2. Dios le dijo, levántate y pasa este Jordán. Levántate. ¿Sí? Ya la promesa ya está dada. Ya está prometida la palabra, pero tienes que hacer algo. Tienes que levantarte y tienes que poseerla, a tomar posición de lo que te pertenece. La fe te hace ver la promesa, la autoridad te lleva a tomar posición de la promesa. Alabado sea el nombre de Jesús. En Josué capítulo 1, verso 9, Dios le dice, mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente.
esfuérzate y sé valiente, porque tú poseerás la tierra, tú cumplirás la promesa. Pero le dice, esfuérzate, sé valiente. Mira, a ver, diga conmigo, esfuérzate, sé valiente, esfuérzate, sé valiente. Te tienes que levantar, tienes que poseer y tienes que esforzarte, porque es necesario que actúes. La autoridad te lleva a esforzarte, a poner acciones. Josué recibió una promesa, pero también recibió la orden. Diga conmigo, recibió la promesa y recibió la orden. Porque uno es la promesa y otra es la orden. Alabado sea el nombre de Jesús. La tierra prometida no se poseía solo creyendo. Solo creyendo no se posee. Se tiene que avanzar. Tienes que avanzar. Tienes que tomar posición de lo que ya te ha prometido. Alabado sea el nombre de Jesús. Y tienes que liderar, y tienes que organizar, y tienes que conquistar. ¿Por qué? Porque eso es tomar autoridad. Dios te ha dicho, Él ya lo designó. Ahora te toca tomarlo por posición. Amén. A ver, diga conmigo, eso es autoridad. Entonces, la fe y la autoridad van juntas. Si hay fe y no hay autoridad, no se toma posición de las promesas. Si hay autoridad sin fe, tampoco pasa nada. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Se entiende, verdad? No esperes que todo cambie sin movimiento. ¿Sí? No esperes que todo cambie sin que hagas nada. Ora, cree, declara, pero también decide, trabaja, organiza y avanza y toma posición de lo que Dios te ha prometido. Alabado sea el nombre. Ora, declara, cree, pero también decide, avanza y toma posición de lo que Él te ha prometido. Ora por la promesa, ora por ese trabajo, por tu negocio, ora por el proyecto que tienes, decláralo, bendícelo, úngelo, haz todo, pero también avanza, decide, trabaja, porque tienes que tomar posición de lo que Dios te ha prometido. Alabado sea el nombre de Jesús. La fe cree que Dios entregó la promesa, la autoridad se levanta para poseerla. A ver, diga conmigo, creo. Otra vez, creo que Dios ya me entregó lo que me prometió. Otra vez, ¿cuántos lo creen? A ver, dígale, creo que Dios ya me entregó lo que me prometió. Aleluya. Ahora me levanto a tomarlo, a tomar posición de lo que me pertenece. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora me levanto a tomar posición de lo que me pertenece. A veces nos quedamos solo en creer, declarando, orando, que está muy bien, es el paso primero, pero no te levantas a tomar posición de lo que te pertenece. Mira el que está a tu lado, dile, está muy pasivo. A ver, dile, está muy pasivo. Ya. A ver, diga conmigo, creo. Otra vez diga, creo. Todos los que le creen, diga, creo en la palabra, creo en la promesa, creo en mi sanidad, creo en mi restauración, creo en mi prosperidad. ¿Cuántos creen que van a prosperar? ¿Cuántos creen? Dile, mis hijos van a prosperar, van a avanzar, van a llegar más lejos que yo. Alabado sea el nombre de Jesús. Creo, lo crees, lo declaras. Luego tienes que tomar posición, actuar. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos con otro punto. Demostraciones de la fe y la autoridad.
Repita esto conmigo. ¿Quién sabe? Digas, ¿cómo demuestro? ¿Cómo lo demuestro que tengo fe y que tengo autoridad? Y esto es muy importante porque a veces porque nos lleva a reconocer. La fe reconoce que Dios es la fuente, ¿sí? Y la autoridad honra a Dios con los recursos. ¿Cuántos creen, por ejemplo, nosotros creemos que Dios es dueño de todo? A ver, diga conmigo, Dios es dueño de todo. Es dueño de tu trabajo, es dueño de tu empresa, es dueño de tu negocio, de tus proyectos, es dueño de tu presente y es dueño de tu futuro. Gloria a Dios. Él es el dueño de todo, todo lo que ha sido creado y existe. Los chicos, cuando uno está en los 16, 18 y está buscando una princesa y dice, ¿dónde está la que Dios ha creado para mí? O la chica dice, el príncipe que venga en el caballito azul. Y se preocupa cuando no se apura, se demora mucho. O otras veces se preocupa cuando ya está persiguiendo mucho y no logra. Alabado sea el nombre de Jesús. Diga conmigo, Dios lo ha creado todo. Es dueño de todo. Él tiene la sanidad que ha prometido, la bendición que ha prometido, los recursos que ha prometido, las personas. Él lo tiene todo. Alabado sea su nombre. ¿Está claro? Ahora, yo tengo que creerlo y yo tengo que honrarle a Dios. Yo creo que Él es la fuente. Creo que es la fuente. ¿Cuántos pueden decir, Dios es la fuente de sabiduría? Dios es la fuente de ciencia. Dios es la fuente de conocimiento. Dios es la fuente de inteligencia. Dios da las ideas. Dios es Dios. Dios es la fuente de todo. Ahora, yo lo creo en eso. Si lo crees, dale un aplauso al Señor. Dile, tú eres mi fuente. Tú eres mi proveedor. Ahora, reconozco a Dios como mi fuente. Eso es lo que nos lleva a la fe, a reconocer que Dios es nuestra fuente, pero la autoridad nos lleva a honrarle a Dios con las bendiciones que Él es fuente para nosotros, que Él nos da. Amén. La autoridad te lleva a honrarle a Dios, que si Dios te da tu trabajo, que lo estaba buscando, tú le honras a Dios y le haces quedar bien a Dios en el trabajo donde Él te ha dado. Amén. Le honras a Dios cuando te abre Él te abre la puerta y tú entras por la puerta que Dios te ha abierto, y ahí le honras y le alabas y le adoras y le das gracias. La palabra de Dios te promete protección, y puedes salir de casa en medio de tanto peligro. Pasas por el peligro y llegas a casa seguro, bien, y le das gracias a Dios porque Él te ha prometido. Amén. Ahora, la autoridad nos lleva también a reconocerle o a honrarle con todo lo que Él nos da. Con todo lo que Él nos da. Él te da trabajo, Él te da vida, Él te da negocios, empresas, creatividad, oportunidad. Y muchas veces te da lo que a otros no le ha dado y le das gracias a Dios. Dios te da. Ahora, la autoridad te lleva a reconocerle a Él con lo que Él te ha dado. La fe te lleva a creer que Él te lo da. La autoridad te lleva a honrar al que te lo ha dado todo. Alabado sea el nombre de Jesús.
La fe reconoce que la provisión no depende de tu salario, de alguien que te bendice. La fe te lleva a reconocer que tu provisión depende de tu Creador. La Biblia dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Repitan esto conmigo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi proveedor, Él suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. Alabado sea su nombre. Es decir, todo lo que yo necesito, todo, recursos, dinero personal, todo lo que necesito, Él es mi proveedor. Dale un aplauso a tu proveedor. Yo lo creo, yo lo declaro. Ahora, la autoridad me lleva a honrarle. Honro a mi Creador, al dador que me da todo. Lo honro, lo respeto, le doy de lo que me ha bendecido. Por eso habla en Proverbios capítulo 3, verso 9, dice: honra a Jehová con tus bienes, con el bien que te hace, con el bien que te da. Honra a Jehová con tu trabajo, con tu negocio, con tu empresa. Hónrale. La fe te lleva a recibir la bendición de Dios. La autoridad te lleva a honrarle a Dios en tu trabajo. Recibes la ganancia, recibes el sueldo que te corresponde y con eso le das gracias a Dios. Le alabas y le bendices y vienes al altar de Dios a decirle: aquí está tu parte, el diezmo y tu ofrenda, y le entregas a Dios con alegría. Estás demostrando autoridad porque le estás cumpliendo con lo que Dios te ha dado. Amén. Muchos creen, piden, pero se olvidan que también hay que ejercer la autoridad, y la autoridad es darle a Dios de lo que a Él le pertenece. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Dice: honra. Repita conmigo: honra. Honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y promete, dice: entonces serán llenos tus graneros. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Honra. También dice en Deuteronomio capítulo 8, verso 18, dice: acuérdate de Jehová, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Repita esto conmigo: acuérdate de Jehová. Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Quién nos da el poder para hacer las riquezas? Dale un aplauso al Señor y dile: tú eres el que me das el poder para hacer la riqueza. Alabado sea el nombre de Jesús. La fe nos lleva a creer que Él nos da la riqueza. La autoridad nos lleva a actuar. Él nos da las riquezas. Ahora, el diezmar y el ofrendar nos demuestra a nosotros que reconocemos a Dios como nuestra fuente y decidimos honrarlo con lo que recibimos. Por eso es que nosotros diezmamos. Darle el diezmo es lo mínimo que se puede hacer, que se debe hacer. ¿Sí? En el Nuevo Testamento ya incluso no habla mucho del diezmo, porque habla de la generosidad. Y ser generoso es darle más, porque en la ley el pueblo era tan duro, pero tan duro, que Dios dijo: estos son tan duros que solamente denme el diezmo y el resto para ustedes, el 90% para ustedes. No son generosos, son duros. Así era el corazón sin Cristo, pero cuando viene Cristo se establece dentro de nosotros y nos hace el templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo comienza a moverse a través de nosotros, a fluir, a impulsarnos, a guiarnos, cambia todo y empieza a hablar de la generosidad. Y la generosidad es más que el diezmo.
Por eso es que cuando uno viene a ofrendar, viene a ser generoso, lo mínimo que le trae, aquí está tu diezmo y aquí está mi generosidad, te estoy dando más. Eso es mostrar reconocimiento. Eso es mostrar que estás en autoridad. La autoridad te lleva a practicar, a vivir, a obedecer lo que dice la palabra de Dios. Amén. La fe te lleva a creerlo y la autoridad te lleva a practicarlo. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando te da penita diezmar? O te da penita ofrendar. Hay problemas de autoridad. No estás reconociendo al que te lo da todo. Y eso es complicado. Solamente te has quedado en la parte de la fe. Si creo, si alabo, si digo, si declaro. Pero espérate, eso está muy bien. Pero tienes que pasar a la autoridad de reconocer, de practicar, de obedecer lo que dice la palabra de Dios. Amén. Dale un aplauso ahora sí al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Decíamos, diezmar y ofrendar demuestra que reconoces a Dios como tu fuente y decides honrarlo con lo que has recibido. La fe reconoce de dónde viene todo. La autoridad decide cómo usarlo correctamente. La autoridad te lleva a honrarle a Dios. La autoridad te lleva a decir, vamos a distribuirlo. Una parte para Dios de reconocimiento a lo que Él me ha dado, otra parte para cuidar mi salud, mi familia, otra parte para mis ahorros, otra parte para mi inversión. Diga conmigo, la autoridad me lleva a administrarlo correctamente, a usarlo correctamente. ¿Sí? Alabado sea el nombre de Jesús. Da con gratitud, honra y obediencia, no por miedo, no por necesidad, no, sino por reconocimiento, por honra. Reconocer a Dios es que Él es la fuente y administra tus recursos como buen mayordomo y fiel. La fe reconoce que Dios provee, la autoridad honra a Dios con lo que ha recibido. Repita esto conmigo, la fe reconoce que Dios provee. La autoridad honra a Dios con lo que Dios te ha provisto. ¿Está claro? Dale un aplauso al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Punto número 6. La fe confía en Dios como proveedor. La autoridad impide que el dinero gobierne el corazón. La fe confía en Dios como proveedor. Cree y declara, Dios es mi proveedor. La autoridad, en cambio, impide que el dinero gobierne tu corazón. La fe confía en que Dios puede sostener, proveer y multiplicar. ¿Cuánto lo creen? A ver, diga, yo creo que mi fe me sostiene, me provee y me multiplica. Pero la autoridad somete a la codicia, al temor, ¿sí?, a la ansiedad, al egoísmo, al deseo de acumular para mí, y como alguien dijo, a la tacañería. Que no seas tacaño, tacaña, no, sino que seas generoso. No seas tacaño contigo mismo, con tu familia, no seas tacaño con Dios que te lo ha dado todo, sino que más bien seas generoso. La autoridad somete a la codicia, al temor, a la duda. Alabado sea el nombre de Jesús. En Mateo capítulo 6, verso 24 dice, no servirás a dos señores, a Dios y a la riqueza. Repita esto conmigo, prohibido servir a dos señores. Sí, no servirás a dos señores, ni a Dios ni a las riquezas. En Mateo capítulo 6, verso 21 dice, donde está tu corazón, allí está tu tesoro. ¿Dónde está tu corazón? Si tu corazón está
lleno de fe y vestido de autoridad, entonces los recursos van a venir, le vas a honrar a Dios con lo que es su parte y vas a disfrutar lo que a ti te corresponde. Amén. El dinero revela el gobierno. El dinero es una herramienta en manos de un creyente obediente, o también el Señor que domina tus decisiones, prioridades y afectos. El dinero es así. O es una herramienta para que hagas lo bueno, honres a Dios y seas bendición, o es también el Señor que domina tu corazón, tus emociones. ¿Qué es? La autoridad espiritual decide que Dios ocupará el primer lugar en su vida. ¿Cuántos pueden decirlo? A ver, diga conmigo: Dios ocupa el primer lugar en mi vida, y lo demuestro en el altar. Lo demuestro en el altar. Fácil es decirlo, declararlo. A veces solamente nos quedamos en ese nivel de la oración, la declaración, y ahí está. Espera, tienes que dar el siguiente paso, la acción, la práctica. Dios dice que no quiere solo oidores, también quiere hacedores. Amén. Mira al que está a tu lado, dile: no solo habladores, también hacedores. Dale un aplauso al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos quisieran más fe? ¿Cuántos quieren más autoridad? Otra vez diga: quiero más fe, quiero más autoridad. ¿Sí? A veces hay dificultades. Hay algunos que con su sola mirada ordenan. Su sola mirada tienen una fuerza que con su sola mirada ordenan. Sí, hay otros que así griten, nadie les hace caso. Sí, yo fui a una empresa de un amigo, todos estaban felices, todo. Cuando él entró, toditito se cuadró, se puso. Y él no era el jefe, él no era el dueño. Y precisamente el dueño me dice: anda con él para que veas cómo es. Y voy pues con él, lo acompaño. Y él entra y parecía el dueño, pero no era el dueño, tenía autoridad. A veces yo me he encontrado con algunas situaciones aquí de algunos líderes o de algunos ministros que me han dicho: pastor, vaya usted, porque a mí no me hacen caso. Si lo dice usted, sí funciona, pero si lo digo yo, no me hacen caso. Falta autoridad. ¿Está claro o no está claro? ¿Cuántos quieren más autoridad? Real. Si tienes fe, pero no tienes autoridad, estás en problemas. Estás en problemas. Muchas veces hemos ejercitado la fe, oras, declaras, pero no desarrollas la autoridad. No está completo, tienes problemas. A ver, diga: pastor, ¿cómo tengo más fe y más autoridad? A ver, dígamelo todo fuerte. ¿Cómo tengo más fe y más autoridad? ¿Quién quiere más fe y más autoridad? Vamos con uno. La fe cree en la palabra, la autoridad crece en la obediencia. Repite esto conmigo: la fe crece en la palabra. ¿Qué dice? La fe viene por el oír, y el oír la palabra. Pero la autoridad crece en la obediencia. ¿Está claro o no está claro? A ver, diga conmigo: la fe crece en la palabra. ¿Quieres crecer en la fe? Lee la palabra, estudia la palabra, ora, haz esa práctica y crece tu fe. Pero la autoridad quiere obediencia. ¿Está claro?
Diga conmigo, obediencia. Sin obediencia, la autoridad no crece. No hay autoridad. Alabado sea el nombre de Jesús. La fe aumenta cuando escuchas, meditas y declaras y crees la palabra. La autoridad aumenta cuando esa palabra obedece con decisiones concretas. Amén. A ver, diga conmigo, mi fe aumenta cuando escucho, cuando medito, cuando oro, pero mi autoridad aumenta cuando obedezco. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Quieres crecer en la fe? Escucha la palabra. ¿Quieres crecer en autoridad? Obedece la palabra. Si tú obedeces la palabra, Dios pone todo bajo tu autoridad. Amén. A ver, diga conmigo, si yo obedezco la palabra, el adversario va a estar bajo mis órdenes. Alabado sea el nombre de Jesús. La enfermedad no se va a resistir. El problema va a tener que ceder. Dale un fuerte aplauso al Señor. La Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Todos lo saben. En Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. La obediencia te da autoridad. Cuando no obedeces, no activa la autoridad, y la fe no funciona sin obediencia. En la colección Tu Fe lo cambia todo, ahí sustentamos cómo la fe necesita obediencia, porque sin obediencia no funciona la fe. Amén. ¿Está claro o no está claro? A ver, diga conmigo, la fe se alimenta por la palabra. La autoridad se fortalece en la obediencia. Punto número 8. La fe se rinde a Dios. La autoridad gobierna con responsabilidad. Alabado sea el nombre de Jesús. La fe confía en Dios y se rinde a su voluntad. En cambio, la autoridad actúa. La autoridad siempre nos lleva a actuar con responsabilidad, con dominio propio, con orden, con dirección y bajo el gobierno de Dios. En Santiago capítulo 4, verso 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Repitan esto conmigo, sométete a Dios, resiste al diablo y a toda fuerza del mal, entonces va a huir de ti. Alabado sea el nombre de Jesús. Va a huir de ti. También dice en Proverbios capítulo 28, verso 13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. La autoridad espiritual no nace del orgullo, sino de la rendición. De la obediencia. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Es muy importante. Rinde a Dios todo lo que te domina. El miedo, la culpa, las comparaciones, el desorden, la ansiedad. Todo lo que te domina, ríndelo a Dios. Luego toma decisión concreta de volver al orden de Dios, a la autoridad de Dios. La fe se rinde a Dios, la autoridad gobierna la vida bajo su voluntad. La fe te lleva a rendirte a Dios, pero la autoridad te lleva a gobernar tu vida en Dios. Amén. Vamos concluyendo. La fe recibe lo que Dios promete. La autoridad administra lo que Dios te da. Repita esto conmigo. La fe recibe lo que Dios promete. La autoridad administra lo que vas a recibir. La fe cree en la palabra. La autoridad obedece la palabra.
La fe reconoce que Dios es la fuente. La autoridad honra a Dios con lo que Él te da. La fe confía en la provisión. La autoridad impide que el dinero gobierne tu corazón. La fe se alimenta con la verdad. La autoridad se fortalece con la obediencia. La fe se rinde a Dios. La autoridad gobierna bajo su voluntad. Alabado sea el nombre de Jesús. Y finalizando, la fe te conecta con la promesa de Dios. En cambio, la autoridad te posiciona para obedecer, administrar, producir, gobernar con propósitos divinos para cumplir tu misión aquí en la tierra. Diga conmigo, fe y autoridad. Otra vez, fe y autoridad. Dale un aplauso al Señor, ponte de pie en el nombre de Jesús. Muy importante, la fe con la autoridad. La fe sin la autoridad no vas a poder realizar todo lo que Dios anhela. Cierra tus ojos en este momento. Tú que has estado buscando a Dios y diciéndole, quiero más fe, necesito más fe. Hoy precisas decirle, necesito más autoridad, porque la fe sin autoridad no funciona. A tu fe necesitas agregarle autoridad. A tu fe necesitas añadirle autoridad. A tu oración, a tu declaración, a tu conocimiento, necesitas agregarle obediencia, práctica. Ora Brashira. Padre, en este momento te doy gracias. Gracias por enseñarnos que la fe va unida con la autoridad. Oh Dios, gracias. Gracias por hacernos entender en nuestro espíritu que no solo es creer, es necesario también desarrollar autoridad. Hoy quiero pedirte que mires aquí a alguno de tus hijos queriendo que todo suceda de acuerdo a lo que les parece, de acuerdo a lo que creen, a lo que piensan, y se han olvidado, nos hemos olvidado de cumplir la palabra, obedecer la palabra, practicar la palabra, porque obediencia es autoridad. Y nuestra fe necesita autoridad, necesita obediencia. Oh, Rabashira, háblale al Señor, dile, yo necesito posesionarme en autoridad, vestirme de autoridad, vestirme de autoridad. Tienes temores, privaciones, las cosas se ponen más complicadas de lo que son. Te falta autoridad para someter las situaciones a la voluntad de Dios, al propósito de Dios, a la autoridad que Dios te ha dado. Hacer el trabajo y los negocios y tener la provisión te cuesta tanto sacrificio, tanta aflicción, olvidándote que lo que Dios ha dicho, que la bendición de Dios enriquece sin aflicciones. La bendición de Dios enriquece sin aflicciones. Esa es una palabra prometida y escrita, designada por el Creador para tu vida. Dios enriquece sin aflicciones. No necesitas vida de aflicción para disfrutar la riqueza de tu Creador, pero sí necesitas autoridad. Autoridad para que la palabra se cumpla, sea real en tu vida. Dios
ha escrito. Dios te da el poder para hacer las riquezas. Ya está designado el poder de Dios para que haga las riquezas. En el nombre de Jesús, créelo, dile: yo lo creo. Creo en tu palabra, creo en lo que has escrito. Luego de creerlo, da el paso de obediencia, de autoridad. Vístete de autoridad. Vístete de autoridad. En poner por obra, por práctica, lo que crees en tu corazón. Lo que crees en tu corazón. Dios te vista con autoridad. Dios aumente la fe. Aumente, crezcas en la fe. No es suficiente con lo que sabes. Es necesario que recibas más palabra. No es suficiente con lo que sabes. Es necesario que recibas más palabra. Eso te va a dar más fe. Más fe. Pero también es necesario que obedezcas mejor. Que obedezcas en lo más pequeño y en lo más difícil. La obediencia activa la autoridad. Fortalece tu autoridad. Te viste de autoridad en el nombre de Jesús. Repite conmigo: hoy determino alimentar mi fe, crecer en la fe. Voy a escuchar la palabra, voy a orar, voy a meditar la palabra. Como Dios le dijo a Josué, voy a meditar todos los días, en la mañana, en la noche, a mediodía. Voy a meditar la palabra. Voy a poner a la palabra en confrontación con lo que el mundo me dice, en el nombre de Jesús. Pero también voy a obedecer. Voy a poner en práctica la palabra. Voy a obedecer, voy a practicar, voy a avanzar, voy a poner por obra a mi fe, voy a ponerle obras, acción en el nombre de Jesús. Decláralo: a mi fe voy a ponerle obras, voy a obedecer la palabra, voy a honrarle al Señor en el nombre de Jesús. Hay una presencia tan hermosa de Dios para tu vida. Dios te ha mirado, Dios te ha llamado, Dios te ha elegido. En el nombre de Jesús. Hemos estado practicando en estos días lo que Dios nos ha enseñado de la bendición del ungimiento. Hay algunos que lo están practicando y muchos están perdiendo esta bendición de este privilegio. Quiero invitarte en este momento que hagamos esta práctica. Si no lo has hecho, que lo hagas. Y si ya lo has hecho, lo afirmes. En mi vida he hecho esta práctica diaria. No hay un día, no hay una mañana, no hay una noche donde yo no lo practique. Y sí, realmente la obediencia trae bendición. En el nombre de Jesús. Vamos a practicarlo esto unos minutos. Hazlo conmigo, quiero guiarte. Padre, repite conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, con la autoridad que tú me has dado, como hijo de Dios, como instrumento de Dios, en el nombre de Jesús, por tu palabra, en el nombre de Jesús, unjo mi mente, unjo mi cabeza, unjo mi espíritu, en el nombre de Jesús, que me lleve a la obediencia, a ser un adorador en espíritu y en verdad, un adorador
sincero, en el nombre de Jesús. Unjo mi mente, que desarrolle la mente de Cristo, la mente de Cristo. Vengan los pensamientos del cielo a mi vida, las ideas del cielo a mi vida, las soluciones. En el nombre de Jesús, unjo mi alma, en el nombre de Jesús, bendigo mi alma, en el nombre de Jesús, bendigo mis emociones, mis sentimientos, mi carácter, mi temperamento, mi estado de ánimo, en el nombre de Jesús, mi personalidad. Y hoy afirmo, ordeno a mi alma, que mi alma tiene vida. La Biblia dice, el alma que pecara morirá, pero mi alma vivirá, porque le pertenece a Dios. Es el templo del Espíritu Santo. Unjo mi corazón, que mi corazón sea el trono del Espíritu Santo. Que mi corazón guarde tus dichos, te ame, te obedezca, te honre. Pongas en mí tu querer como tu hacer. En el nombre de Jesús, unjo lo más profundo de mi ser, mi subconsciente, mi mente subconsciente. En el nombre de Jesús, que tu palabra, tu bendición sea establecida dentro de mi ser y rompa toda herencia de mis antepasados, toda maldición, toda creencia limitante, en el nombre de Jesús. Y sobre mi ser fluya tu santidad, tu liberación, tu empoderamiento, tu luz. Ilumine mi luz en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, unjo y bendigo mi voluntad. Lo ligo a la voluntad de Dios. Que haga la voluntad de Dios. Que se haga tu voluntad en mi vida, que es buena, agradable y perfecta. Alabado sea tu nombre. Gloria a tu nombre. Hoy determino obedecer, activar mi fe, vivir en autoridad, vestirme de autoridad. En el nombre de Jesús, unjo y bendigo mis sentidos, mis ojos, para que mis ojos vean la gloria de Dios, vean el mover de Dios. Eliseo vio el ejército de Dios a su alrededor. Voy a ver la gloria de Dios. Le dijiste a Marta, si crees, verás la gloria de Dios. Unjo mis sentidos para ver, para percibir la gloria de Dios en mi vida, para oír la voz del Espíritu Santo, para percibir la presencia de Dios. Unjo mi boca, para que a través de mi boca salga vida, salga bendición, salga provisión, salga milagros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, unjo mi tacto para que sienta tu toque. Y cuando yo toque a alguien, tu presencia se manifieste a través de mi vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, cada parte de mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Eres el templo del Espíritu Santo. Cada célula, cada órgano, cada tejido, cada parte de tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Lo bendigo, que en el nombre de Jesús, que recibas sanidad, vitalidad, en el nombre de Jesús, fortaleza, regeneración, restauración, en el nombre de Jesús. Declaro la palabra
palabra, por la llaga de Cristo, has sido sanada, has sido sanado. Recibe la sanidad de Dios, recibe la bendición de Dios, recibe la provisión del cielo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dale un aplauso de gratitud al Señor. Gracias, alabado, honrado, glorificado, exaltado y bendecido. Gracias, santo, 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 santo. Gracias, Señor. Te alabo, te adoro, te bendigo, te glorifico, te doy gracias. Tu siembra nos ayuda a seguir predicando el Evangelio, ministrando sanidad, salvación, restauración y ayuda espiritual. Con tu donación, eres un sostenedor de la obra de Dios. Nuestra cuenta BCP 191-9282-638-017. Estamos ubicados en la avenida Alfonso Ugarte, 1465, Lima. Visita nuestra página web laluz.pe.